Es verdad que los españoles llegamos en el año 78 a un acuerdo de carácter general, en virtud del cual pues, España pasaba de ser un Estado centralizado a un Estado descentralizado. Eso se ha ido desarrollando con los años, pero a algunos parece que no tienen bastante, ¿no? Claro, como And what about the problem of nationalism in Spain? Hoy el nacionalismo es un problema en toda Europa, ¿no? Hay un resurgir nacionalista y los nacionalismos clásicos, los nacionalismos de toda la vida, pues se encuentran con nuevos bríos, con nuevas fuerzas para hacer algunos planteamientos y algunas demandas pues que antes no se les hubiese ocurrido hacer, ¿no? Y luego, si las situaciones políticas son débiles y favorecen ese desarrollo, pues pueden producirse situaciones complicadas. ¿Hay debilidad en España en estos momentos? Yo creo que se ha debilitado el Estado y la nación española en los últimos años de una manera innecesaria y preocupante. Esta es La Mañana, con Federico Jiménez Los Santos. Vosotros hace tiempo que habéis instaurado una dictadura de facto en Cataluña. Ahora la queréis imponer, además, estableciendo un régimen colonial sobre el resto de España. Es decir, han reproducido la misma fórmula de Franco. Ahora mandan como en tiempos de Franco, pero en vez del castellano, imponen el catalán. No en Cataluña, que te obligan a hablar el catalán y no el castellano. Yo no hablo de separatismo, pero son muy nacionalistas y son muy suyos. El resto de España yo creo que es diferente. Que el idioma, que te obliguen a dar clase en catalán, no me afecta, soy andaluz. Falta mucha democracia. Ya se sabe, en Cataluña pues es la dictadura blanca, digamos. En Cataluña, por ejemplo, si quiere escolarizar a sus hijos para que les enseñen en español, no puede. No puede. Recibirá solamente enseñanza del castellano, del español como una lengua más, pero no existe ninguna escuela en Cataluña que enseñe a los niños a estudiar en español. They are punishing themselves because when they finish studying, they cannot work outside Catalonia in the rest of Spain. And they have a problem now with doctors, engineers, journalists. They only can work inside there because they don't speak Spanish, which is very stupid. Always bribing the rest of Spaniards to get what they want, and we give them to them, and then they ask for more, and then and gone, and never will stop. De todos los españoles. Los catalanes chupan de los españoles. Los catalanes son los que más dinero reciben de España, sí. Que el PSOE les regala a todos los catalanes, les da mucho dinero. No escondas tu interés por el dinero en algo de cultura o de tu identidad propia, porque entonces yo mañana digo que las personas que vivimos en mi edificio tenemos una cultura propia y entonces yo no quiero pagar impuestos y quiero que el resto me pague. Creo que en estos momentos Cataluña aporta muy poco al conjunto de España, se ha convertido en un obstáculo, no añade sino que quita y además es un cáncer porque es una zona de España sin libertad que está extendiéndose. Es que en Barcelona la bandera española la queman. ¿Y eso por qué? Pues porque no les gusta España. Pues por eso les llamamos, en España se le llaman los polacos. Porque son catalanes, son de ahí de Cataluña, y nosotros somos españoles y son catalanes que se vayan a la mierda. Viene Cataluña, allí no se puede hablar. Si hablas y les llevas la contraria, te atizan, te encarcelan, te persiguen, te multan, te acosan, te trituran, te injurian en TV3, en fin, de todo. Te sumergen, y es más, te ahogan. Es decir, aquí el proceso de liquidación que se está viviendo en España no es violento como en los Balcanes, de la noche a la mañana, ¡bom!, una guerra, etcétera. No, es un arrinconamiento sistemático de la gente que se sigue sintiendo español, que quiere hablar en español, que quiere que sus hijos estudien en español y no pueden. Parece que lo de Cataluña quieren ser de otro sitio y Cataluña pertenece a España. ¿Y se podría romper España con 4 años más de Zapatero? Ya está rota. Lo único que la puede hundir. Tal y como está la Constitución hoy en día, España se rompe. Si se cambia la Constitución,
pues habría que ver hasta qué punto es legítimo lo que los independentistas quieren hacer. Pero hoy por hoy, con la ley en la mano, lo que se pretende hacer es romper España. Muy bien. España está unida, una España, grande y libre. España ahora mismo es una marioneta que está manejada por los catalanes y por los del País Vasco. Va a tener que volver a la derecha a recuperar España. ¿Por qué venís a visitar pues, este monumento? Es algo muy bonito aquí en España. Simboliza, por ejemplo, también una época en España. Sí, y la época de la guerra civil. La guerra civil y los 40 años de dictadura. Sí, y para los 40 años de dictadura, ¿fueron años positivos o negativos? Depende de quién se lo pregunte. ¿Y se lo preguntó a ti? Para mí positivos. Para mucha gente es un homenaje al franquismo. ¿Es así o...? Pues quizá que sea. Y Franco hizo eso y muy requete bien. ¿Les preocupa a ustedes el tema del separatismo catalán, por ejemplo? No creo que tenga mayor importancia y si llegan a terminar por separarse, pues bueno. Pues no, porque es una España sola y bendito de Dios. Una España grande y libre. Que no existe un nacionalismo español. No ha existido un nacionalismo español. Existe la idea de una España unida. Lo que existe es un sentimiento nacional español muy fuerte, muy vigoroso. We still don't know which kind of country we are. We're still discussing which is a nation, the concept of a nation. Can you be Catalan and Spanish at the same time? We haven't resolved this question yet. La ley es la ley, la Constitución española garantiza y dice expresamente que España es una nación y garantiza expresamente los mecanismos para salvaguardar la cohesión y la unidad del país, ¿no? No me gustaría que España se convirtiera en una nación de naciones, para nada. Considero que soy español y España es mi patria. Luego lo demás son... Usted imagínase que todo el mundo hiciera lo mismo. Nos pasaría lo mismo que en Bosnia, que en Yugoslavia y en todos los sitios. Sería lo mismo. Pediría la independencia a Cataluña, la pediría a Sevilla, la pediría a Valencia, la pediría a Euskadi, la pediría a todo el mundo. Creo que no romperíamos la nación por completo, lo que es España en sí. Yo no quiero una confederación de países dentro de España, yo quiero una España unida. España es España, una.